Listo, ok. Bueno, muy buenas noches para todas. Les envío un cordial saludo. Que hoy sea un momento especial para podernos reunir nuevamente y hablar de este hermoso mensaje que es de un curso de milagros. Como lo hicimos hace 15 días, quiero que iniciemos con sacar unas carticas de sabiduría. Estas carticas son precisamente del libro, las sacó la Fundación para la Paz Interior. Son las carticas de sabiduría que traen partes del texto que son totalmente iguales, o sea, es como está en el libro, literalmente la frase que nos ayudan a reflexionar un poco. Entonces, lo que uno hace con las cartitas es colocar toda la intención de las personas que estamos aquí conectadas y ver un mensaje y mirar qué nos quiere decir. Mira, la primera cartica nos dice, el único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. El único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Y es un hermoso mensaje porque es con lo que hemos venido trabajando en todas nuestras sesiones, sabiendo que solamente existe la eternidad y todo lo que es aparte de la eternidad es una creación de la mente egoica o de la mente que se vio separada de la unidad. Entonces ahí podemos entender que este es el único momento que existe. Sobre este momento que es el ahora, es el único en el que podemos trabajar. El pasado, acuérdense que nos hace divagar con la mente y el futuro también nos hace perdernos en ese sistema de pensamiento egoico. Y para poder dejar de estar en ese sistema de pensamiento y poder centrarnos en lo que es único y real, es este momento y este eterno presente. Eso es lo único que es eterno, ¿vale? Y aquí hay otra carta que nos dice, todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido y no queda ni rastro de él, salvo una bendición. Mira que acabamos de hablar del pasado. Todo su pasado, excepto su belleza, ha desaparecido. ¿Qué quiere decir con excepto su belleza? Excepto todos los momentos en los que pudiste irradiar y experimentar la paz. Eso es lo único que no desaparece. Si yo puedo estar en ese sistema de pensamiento que me permite sentir la unidad, digamos que el momento se vuelve eterno y lo que es pasado, digamos que no deja sino ver únicamente esa parte de la belleza, ¿vale? Entonces así abrimos el curso el día de hoy. También al final de la sesión voy a contarles lo que vamos a hacer con un libro que es muy especial de Gary Renard, que es La desaparición del universo, pero esto se los contaré al final del día de hoy, ¿vale? Para contarles cómo podemos acceder a este libro. Empezamos, recordemos que vamos en el capítulo segundo, la separación y la expiación. Estamos en el tercer apartado y comenzamos el apartado con su título que es El altar de Dios. Primero, solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Generalmente, esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Solo puedes ver la expiación y aceptarla si tú te permites ver la luz que hay en tu interior. Y la luz que hay en el interior solo se ve si me doy la oportunidad de quitar los obstáculos que no dejan ver esa luz interior. ¿Cuáles son los obstáculos? Todas las formas en las que mi mente proyecta, toda la proyección que estoy haciendo de esta ilusión que es el mundo. Si yo puedo quitar todos esos bloqueos, puedo ver esa luz que hay en mi interior. Generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger el cuerpo. Acuérdense que el cuerpo es la herramienta principal del sistema de pensamiento del ego y todo está en función del cuerpo en esta ilusión, en que el cuerpo nace, crece, se reproduce y finalmente muere, en que hay un deterioro permanente, en que una vez tú naces, tú mueres, en que es la única manera, o vas con él todo el tiempo. Digamos que estamos la mayor parte del tiempo distraídos con el cuerpo y todo lo que ello conlleva. Estamos distraídos alimentándolo, estamos distraídos haciendo dietas, estamos distraídos decorándolo, estamos distraídos cuando hay algún tipo de enfermedad y recobrando la salud. Digamos que una de las funciones es tratar de ver ese cuerpo como cómo me permito ver la luz a través de esa herramienta llamada cuerpo, que claramente es del sistema de pensamiento del ego.
Las múltiples fantasías corporales a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación. Es la explicación de lo que acabo de decir sin haber leído esta parte. Es esas fantasías que creamos. Y acuérdense que la expiación es deshacer el error. Deshacer el error es darnos cuenta de que no hubo separación. Si yo puedo deshacer ese error, me doy cuenta que no hay cuerpo, que el cuerpo no existe y que el cuerpo es una ilusión. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. Todo lo que tú quieras lograr a nivel de totalidad en esta dualidad es imposible. Solo se puede lograr en un nivel de la mente, ¿vale? Y no podemos utilizar el cuerpo para distraernos en esta ilusión. La idea es que nos sirva, pero que no sea una distracción de todo lo que se compone esta vida ilusoria que tenemos aquí. El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viendo un cuerpo, obviamente. En esta ilusión vemos con los ojos del cuerpo y sentimos que estamos dentro de un cuerpo. La realidad, que es dura de aceptar y que genera resistencia, es que no estamos dentro de un cuerpo. Ni siquiera estamos transmitiendo desde aquí. Es la mente en esa multiplicidad que creó la separación, que aparentemente nos hace percibir un cuerpo. Y miren que esto ha sido demostrado científicamente. ¿Qué sucede? Cuando se mira un cuerpo o se mira cualquier parte de la materia de esta ilusión a nivel microscópico, se dan cuenta los físicos que no hay materia. Entre más abran el espectro de esa vista, se dan cuenta que ingresan y lo único que encuentran es un campo vacío, que no hay materia. Incluso la física ha demostrado que nunca tocamos nada, que es la fuerza de un cuerpo con otro que repele, que genera energía contraria, que hace como si se estuviera tocando, que sintiéramos esa sensación, pero que realmente nunca tocamos nada. Lo que pasa es que bajo nuestro proceso mental es todavía difícil de entender, porque lo que es la experiencia de los sentidos pareciera hacernos ver, sentir otra cosa o percibir otra cosa. Hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. Digamos que si yo utilizo el cuerpo como un altar, me estoy protegiendo de Dios, me estoy protegiendo de conocer la unidad, estoy, digamos que salvaguardando esta herramienta que es el cuerpo para no permitirme realmente ver la unidad o la totalidad. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Ahí ya empezamos a hablar de algo que es la visión. No la visión como la tenemos contemplada, que es a través de los ojos del cuerpo, sino la visión es del entendimiento de ese espíritu, de esa totalidad y de esa unidad. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Recordemos esto: unidad, dualidad. En la dualidad tenemos que poner opuestos. En la unidad todo es. Dios es. La paz es. O sea, no existe sino un solo concepto. Amor es. No hay ningún tipo de opuestos. Cuando yo, mente, me separo de esa unidad y creo la dualidad, primero tengo que hacer creación del miedo, ¿vale? Y el miedo, si ustedes se dan cuenta en lo que vivimos, en la experiencia de vida que tenemos cada una de nosotras, nos damos cuenta que el miedo está a la orden del día. El miedo por todo lo que va pasando a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Incluso nosotros mismas nos tenemos miedo.
¿vale? El miedo de sentir esa plenitud, por eso salvaguardamos y protegemos la dualidad, por eso defendemos tanto esto que pareciera ser la realidad. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que se reciba la expiación. ¿Ven lo que acabamos de decir? Todo lo que es opuesto a la unidad, todo lo que es opuesto al amor, todo lo que es opuesto a la totalidad, todo lo que es opuesto a Dios, es falso. Es una creación, es una oposición. ¿Para qué? Para crear la dualidad. Esto supone el fin de la separación, es decir, poder darnos cuenta que no, que el miedo y que la separación son falsas. Al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. Si tú te comprometes con tu crecimiento, no crecimiento, hablemoslo como tu despertar espiritual, si te comprometes día a día, vas percibiendo cada vez más y con mayor cercanía que existe la unidad dentro de ti, que realmente no eres un cuerpo, que no estás aquí adentro transmitiendo una información, que eres parte de una mente que es un pensamiento de separación simplemente. Y que eso después nos va a aclarar un curso de milagros que ni siquiera duró, que fue un pensamiento de separación que duró solamente un instante. Lo que pasa es que se desplegó en ese instante en lo que aparentemente es un tiempo. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío, dada la inevitabilidad de la decisión final, pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Y aquí es muy importante tener en cuenta esto. Digamos que nuestra capacidad de creación, es decir, nuestra capacidad de separación, tiene un fin, no es eterno, ¿sí? Y no tiene un límite, y ese límite lo pone incluso la misma unidad. Hay momentos en los que tú dices, estoy cansado de sufrir, o sea, he sufrido tanto y estoy en esa dinámica todo el tiempo, que hay en ti una llamita, una sensación de decir, esto ya no es para mí, debe haber otra mirar las cosas, que fue lo que le pasó inicialmente a Helen Schuckman. Y todos hemos tenido esa sensación. No puede ser que la vida sea esto. No puede ser que yo siga sintiendo esto. No puede ser que mi vida se convierta en esto. Yo sé que todas esas preguntas en algún aspecto o momento de la vida de cada uno de ustedes ha llegado. Por eso dice que la mente tiene un límite. O sea, esta creación falsa no puede ser eterna. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que llevada al extremo se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada, lo mismo que acabamos de decir. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo de la vida de cada persona. Es ese punto de inflexión, ese punto de quiebre, ese punto donde tú realmente haces una pregunta que te cambia la vida, que tú dices, no puede ser. ¿Ven? Lo mismo que estábamos explicando hace un momento nos lo dice aquí el curso. Además que hay una parte en el curso más adelante, o no sé si en esta misma, que dice, sufrirás hasta que te canses de sufrir, porque ese canses de sufrir es limitado, es decir, va a llegar un momento en que te sientas incómodo con la versión que estás viviendo de vida, pero solo tú, digamos que tomarás esa decisión de sentar un camino o un precedente de cambio en ti, que es lo importante y es a lo que estamos llegando. Son las que nos están viendo y nos ven y están sintiendo eso. Esto no se trata de cosas que no vayan a permanecer en nuestra mente, se trata de poder cambiar todo eso que estamos viviendo interiormente. Un momento. Ahí me escuchan, Danita, que dice que está inestable. Estamos bien, ¿cierto? Sí, yo te escucho perfecto. Ok, listo.
Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual. Cuando tú te das ese permiso, empieza a despertar realmente la visión. Y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. ¿Qué es mitigar el apego? Tú empiezas a cuestionar las cosas, a decir realmente, ¿esto será verdad? ¿Esto sí es real? ¿No hay otra forma de mirar las cosas? Como yo las veo es un punto de vista, pero hay más puntos de vista en este instante. Entonces empiezan a llegar esas pequeñas luces que nos permiten ver de una manera diferente. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. ¿Por qué dice que estos dos niveles de percepción se experimentan y pueden ser de una manera molesta? Porque claro, tú tienes un sistema de pensamiento creado y el cual has defendido toda tu vida. Y entonces tú ya sabes cómo se vive, tú ya tienes un entendimiento de qué se debe hacer, de cómo se debe ver la vida. Y de pronto hay algo en algún aspecto de tu vida que te lleva a esa pregunta de esto tiene que ser de otra manera. Y eso te empieza a hacer cuestionar todo lo que has formado durante tus años que lleves en, en este personaje. Y tú dices, ándale, como vivo, como pienso, todo lo que veo, empiezas a cuestionarlo. Y puede ser doloroso porque tú dices, no, prefiero devolverme al sistema de pensamiento anterior. Pero yo les cuento algo, una vez uno inicia un curso de milagros, tú puedes hacer pausas, pero hay algo dentro de ti que es como una semilla y va creciendo cada vez más. Es decir, tú ya no te puedes hacer el loco como antes, tú ya no puedes enajenarte de lo que es realmente unidad y realidad. Tú ya empiezas a cuestionarte y a decirte, no, esto puede ser mentalmente y puede ser que tú no lo digas y no lo manifiestes, pero dentro de ti sabes que se está generando un cambio. Es como en la película de Matrix, cuando a Neo eh, le presentan las dos pastillas, la azul o la roja, y le dicen qué lleva cada una de las pastillas o cuáles son las opciones y cuál es la elección que él hace. Entonces, Morfeo le dice, una vez tú elijas, no puedes devolverte. ¿Ven? Ahí es donde uno dice, este nuevo sistema de pensamiento te lleva a a otras partes de tu mente, a otro nivel mental y de entendimiento. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual, porque acuérdense que los ojos miran, pero no ven, o sea, miran objetos de la proyección. Incluso se dice que ni siquiera se está viendo lo que se refleja, sino que la imagen entra al cerebro, el cerebro la procesa y devuelve la información. Y aquí danse cuenta que los ojos miran, pero realmente ver es ver más allá de lo que esta dualidad pareciera hacernos ver. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. ¿A qué se refiere con el altar? Y se refiere a la unidad, a esa sensación de plenitud y totalidad. ¿Ha sido profanado con qué? Con toda la proyección, con todo lo que hemos inventado, con ese sistema de pensamiento que es del ego, donde la dualidad es su principal característica, ¿vale? Es ahí donde habla de esa profanación. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto las demás y mira más allá del error hacia la verdad, porque acuérdense que la verdadera expiación es deshacer el error. Deshacer el error es darse cuenta que no hay error, no es ver un error y justificar un perdón, no, es ver un error y darse cuenta que no hubo, es decir, que no hay ningún error en realidad. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables, al darse cuenta que lo único que hacen es añadir dolor innecesario. Es decir, vas viviendo la experiencia llamada Ana María, llamada Giovanna, llamada Diana, Angélica, Stephanie, la vas viviendo, pero te vas dando cuenta que vas entrando nuevamente a un proceso de percepción diferente,
y que tú ya no das tantas dilaciones, tú dices, no, esto no es verdad, hay otra forma de mirar, pareciese que se oscurece con lo que está pasando a nivel laboral, a nivel emocional, a nivel financiero, a nivel social, pero cuando tú te sientas a ser consciente de la experiencia, tú ya no le das la importancia que el ego y la dualidad te piden que le pongas. ¿Ves? Cuando tú ya no le das la importancia y no tienes que ponerte a defender cada una de las cosas que pasan en tu exterior, pues definitivamente vas percibiendo de una manera diferente y te vas dando cuenta que puedes ir aplicando la expiación y pedirle al Espíritu Santo que te permita ver, sentir, percibir, experimentar lo que estás viviendo de otra manera. Recuerden que esa es la frase que hemos estado repitiendo cuando se necesita la ayuda de esa parte de la mente que no está en esta mente egoica, sino que tiene la totalidad de la información y que nos va a ayudar a despejarnos para poder ver las cosas de otra manera. Como resultado de ello, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logren esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en futiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando uno se sienta a observar el sistema de pensamiento del ego, uno se da cuenta que hay mucho sacrificio, que aquí se piden sacrificios para todo, que tú tienes que dar una cosa a cambio de otra, que estás en una lucha constante y continua todo el día y todos los días de tu vida, porque estás inmerso en ese sufrimiento? Y uno dice, sí, este sistema de pensamiento agota. Es mucho más fácil aprender a perdonar, es mucho más fácil pedir interpretar la historia de otra manera, es mucho más fácil no tener que defender cada aspecto de tu vida, es mucho más fácil dar espacio a la paz y vivir en plenitud y armonía que estar en este mundo de locura, porque este mundo de locura te lleva a tener que defender, gracias al miedo, cada una de las cosas que tienes o que piensas o que sabes. Y es ahí donde nos dice un curso de milagros. ¿Prefieres tener la razón o ser feliz? Eso lo habíamos mirado en el capítulo anterior o en un momento anterior. El sistema de pensamiento del ego te dice, tienes que defender la razón. Tienes la razón, son 8.000 millones de razones y tienes que defenderla a capa y espada. Y esa capa de espada quiere decir en contra del otro. Y es demasiado desgastante. Yo sé que lo hemos vivido porque todas hemos pasado y todos hemos pasado por ahí, en tener que defender absolutamente lo que somos. Cuando empezamos a despejarnos y a no darle tanta importancia, sino a vivir este momento como el único momento presente, no tenemos que hacerlo, sino ser felices, dedicarnos a eso, a no tener la razón, sino a ser felices. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. Tú no puedes llevar errores a la unidad. Es decir, yo no puedo decir, quiero sentir la unidad, quiero sentir la totalidad, quiero estar en Dios, pero quiero reconocer que hay errores. No, allí tú no puedes llevar esto como ofrenda. Y no hablo de un lugar, hablo de esa parte de tu interior que estás aprendiendo a reconocer. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Estamos hablando del altar. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada les pudiese alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te engañas a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Poniendo otro ejemplo, y es, tenemos dos amos. El amo, sistema de pensamiento del ego, o el amo que es el Espíritu Santo. Aquí tú no puedes servirle a dos amos, tú tienes que servirle solamente a uno. Y ya sabes qué pasa si le sirves a uno y qué pasa si le sirves al otro. Entonces la idea es poder elegir. Ahí es donde está ese libre albedrío. Eso te deja hambriento
pues te niega el pan de cada día, si tú tienes que servirle a ese Él. Dios siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos en Él. Tienes que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. Cuando habla de que tienes que ver al mundo, es como si entráramos a un salón de clase. Utiliza lo que es el mundo que estás percibiendo. Utiliza lo que está pasando en tu vida. Utiliza a tu familia. Digamos que hablemos en la palabra utilizar, no de que nos sirvan a nosotros, sino que sea el medio por el cual tú puedes ver lo que estás proyectando, donde tú puedas ver dónde estás juzgando, donde tú puedas ver qué está pasando dentro de ti para que te puedas disponer a perdonar y te puedas disponer a pedir expiación, es decir, a no ver un error, a cambiar esa forma de percepción. Entonces es ahí donde el mundo se convierte en un salón de clases. ¿Ven? Ya ahí cambiamos el objetivo del mundo. Ya el mundo no es un lugar sufriente, ni es un lugar doloroso, ni es un lugar hostil, sino es la herramienta, es el salón de clase que me va a permitir ver qué estoy proyectando. ¿Para qué? Para sanar. Eso es lo que realmente nos pide esta enseñanza. Cuarto apartado. El cuarto apartado nos dice la curación y la liberación del miedo. Estamos en todo lo que tiene que ver en separación y expiación. Dense cuenta cómo se va explicando cada una de las partes que contienen estos dos grandes conceptos. Primero, vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación es el resultado. Miren lo lindo. El milagro es el medio, la expiación el principio y la curación es el resultado. Si yo utilizo el milagro que es el medio de percibir de otra manera, y si yo utilizo la expiación como principio de deshacer el error, la curación sencillamente es el resultado de la excelente aplicación de esas dos formas. Hablar de una curación milagrosa es combinar impropiadamente dos órdenes de realidad diferentes. Claro, porque el milagro realmente es el medio, ¿no? Y la curación es un resultado. Una curación no es un milagro. La expiación es el último milagro, es un remedio y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Y aquí hacemos el énfasis. Cuando yo necesito o cuando yo me siento diferente a la unidad, con todas las cosas que me puedo sentir diferente, es porque estoy utilizando el miedo. El miedo, la culpa y el castigo son las tres formas en que el ego nos permite seguir en esta ilusión. Cuando yo utilizo ese miedo, estoy percibiendo bajo el sistema de pensamiento del ego. Y cuando hablamos de que tengo una curación, es porque ya no estoy utilizando el miedo. Es decir, percibí una situación, pedí verla de otra manera, estoy pidiendo deshacer el error porque estoy diciendo ya no estoy más al servicio del miedo. ¿Qué quiere decir? Al servicio del ego. Para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Y ahí viene todo. El miedo mueve todo este mundo. Dense cuenta que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos con una emoción oculta y es miedo. O sea, trabajo por miedo a quedarme sin los recursos, me alimento bien por miedo a tener un cuerpo enfermo, trato bien a las personas por miedo a que no me quieran o a que me dejen a un lado o me rechacen. No, digamos que no manifiesto lo que tengo por miedo a ser vista de mala manera, ¿sí? Muchas cosas de las que hacemos, las hacemos porque tenemos parametrizado el miedo como una forma de vida. Un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente al otro. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel que se originaron.
solo la mente puede errar. Tenemos, digamos que varios niveles, el nivel de la percepción, que es este nivel del ego, el nivel del Espíritu Santo, que es el que nos permite percibir de otra manera para llegar a ese nivel de unidad, que es al que realmente pertenecemos. Como estamos en este nivel de la dualidad, obviamente estamos percibiendo un cuerpo y sentimos esa necesidad de ser guiados por el miedo, y en ese resultado de ser guiados por el miedo vemos la enfermedad en el cuerpo. Pero ahí esa enfermedad en el cuerpo es porque estamos en este nivel, estamos percibiendo bajo este nivel de la ilusión. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear, y la creencia de que puede, error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Nosotros hemos creído a través de la historia y de la percepción que el cuerpo se manda solo, que nosotros no tenemos nada que ver con el cuerpo. Y realmente a nivel de la mente, lo que juzgamos y no sabemos perdonar y no sabemos comprender, el cuerpo lo manifiesta, ¿no? Es al contrario de como hemos creído que ha pasado en toda una vida. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. Cuando habla acá de magia, es esa ilusión, más adelante lo va a explicar, es esa ilusión que utilizamos en esta parte del nivel de la mente para corregir algo que creemos está pasando. Por ejemplo, más adelante nos va a decir que si necesitamos utilizar pastillas o medicamentos, en el curso de milagros dicen, eso es magia. Magia porque crees que entra al cuerpo y sana lo que realmente tú no has sanado, que es la mente, es la percepción mental. Le damos una credibilidad al cuerpo de creación que no tiene. Lo estamos creando es a nivel de la mente. Pero mientras lo necesitemos y estemos percibiendo en este nivel, pues tendremos que utilizarlo. Digamos que esto lo dejaremos de utilizar a medida que vayamos despejando todos los obstáculos del amor que habíamos puesto ante el amor y veamos una realidad diferente. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Incluso los físicos inicialmente decían que todo salió de la materia. La materia no puede crear. La materia sencillamente no tiene ese poder de creación. Ese poder de creación lo tiene la mente. Eso ya ha sido corregido, porque se sabe que de una piedra no sale todo este universo o esta ilusión mental que tenemos. Este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo, o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de estos dos tipos de confusión tienen por qué reproducirse. Yo sé que esto suena confuso en este instante, pero más adelante vamos a ir teniendo claridad de cómo es el funcionamiento de la mente sobre el cuerpo, cómo utilizamos la magia, porque realmente es una ilusión, es una percepción. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado. Cuando habla del espíritu, habla de la unidad, de la totalidad. Aquí hablamos, por ejemplo, ustedes habrán escuchado el concepto alma. Y alma no es esa totalidad, lo que es la totalidad es el espíritu, es esa esencia que ha estado siempre. Y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Tengamos en cuenta eso. El cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Es decir, volvemos a tener otro recurso de aprendizaje o otro salón de clases, que es el cuerpo. El cuerpo es realmente un recurso para poder regresar a la unidad. Cuando tenemos esa paz y empezamos a entender lo que es la herramienta del cuerpo, podemos empezar a contemplar la unidad. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. Y ya sabemos que utilizar indebidamente el cuerpo es todo lo que le hacemos al cuerpo, que ya sabemos. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Es decir, si yo lo utilizo
como mi recurso de aprendizaje, puedo ver qué parte de la mente y en mí que está alejándose del amor o que está ocultando el amor. ¿Ve? Que está restringiendo esa parte del amor. Puedo utilizarlo como un recurso de aprendizaje. Ello es así, no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Eso es parte de esa experiencia, de esa proyección en este mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a a una forma de negación particularmente inútil. Es decir, no se trata de negar lo que está pasando, se trata de corregir lo que está pasando. Y si es con el cuerpo, se trata de corregir esa parte. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. ¿Cómo explico esta parte? Digamos que no se necesita negar nada, se necesita simplemente corregir, porque si yo estoy negando, estoy enviando a la sombra todo lo que niego, es decir, lo estoy reprimiendo. No hay necesidad de negar nada, es lo que hay necesidad es demostrar lo que está pasando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra realidad. Si yo puedo mostrar esto, puedo empezar a percibir de una manera diferente. Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Todos los remedios materiales, y aquí vamos a esa parte, que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. Y esto se va descubriendo cada vez más. Si ustedes se dan cuenta, ya es mucho más abierto el tema de cuando tú tienes una enfermedad, tú debes estar pasando por una situación de estrés emocional donde interviene tu mente y los pensamientos y que finalmente si eso no es gestionado o no es trascendido, el cuerpo sencillamente lo refleja. ¿A través de qué? De lo que pasa o de lo que biologiza. Ya eso no está tan sesgado ni tan cerrado en nuestra época. Ya en este momento eso se percibe muchísimo más. Incluso los mismos médicos, no sé si a ustedes les ha pasado que van a una cita médica y si la situación está compleja, hay una pregunta que ellos hacen y es, ¿qué está pasando en su vida? ¿Qué le está sucediendo en este momento de su vida? Porque ellos también saben, aunque han estudiado el cuerpo y por más de 5 o 10 años, ellos saben que la mente interviene en lo que pasa en el cuerpo, que las cosas no aparecen de la nada, que hay una información que se refleja en ese cuerpo. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. Esto quiere decir que te preguntes, si tienes que tomarte un medicamento, hazlo. Si tienes que ir al médico, hazlo. Si tienes que tomarte un examen, hazlo. Si tienes que tener una intervención quirúrgica, hazlo. Pero no te quedes solamente con eso, porque no estás llegando a la causa. Estás simplemente actuando sobre un efecto. Y sobre el efecto no hay cambio. ¿Ven cómo es el tramo completo? Si yo actúo solamente sobre el efecto, en el efecto no hay cambio. Tengo que llegar a esa causa. De algo está pasando en mí, algo estoy interpretando en esta ilusión, en esta proyección, que hace que mi cuerpo lo biologice. Y pues tengo que utilizar porque digamos que en nuestra instrucción educativa, mental y cultural se ha creado pues todo el tema de los medicamentos, pero le hemos dado más poder del que tienen. Y eso también ha sido comprobado por la ciencia a través de los placebos y los nocebos. Si ustedes se dan cuenta, han hecho infinidad de estudios donde a X cantidad de personas toman una muestra de personas con un tipo de enfermedad y a unas les dan placebos y a otras no se los dan. Es decir, les dan el medicamento correcto. ¿Qué hace que en esa parte de las personas que les dieron el nocebo, es decir, que no les dan la pastilla pero que no contiene ningún químico ni nada que haga un cambio físico en el cuerpo, se mejore? Porque saben que hay una intervención de esa mente que hace que eso cambie. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente
que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. Y es verdad, porque como el cuerpo es un instrumento y el cuerpo duele, digamos que esto inmediatamente nos dilata y no nos permite ver más allá de lo que aparentemente está sucediendo a través del cuerpo. Por eso es importante saber y comprenderlo para poder trascenderlo. En este caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que pueda curar. Había un caso una vez de una señora que tenía cáncer y ella conoció, obviamente estaba ya en el tema de quimioterapia, y conoció un curso de milagros unas semanas antes. Y a todas sus quimioterapias se llevaba el curso de milagros y lo iba leyendo. Y la gente le preguntaba que qué era eso. Y ella decía, no, estoy aprendiendo a, a no creer en el cuerpo, a no darle la importancia que no corresponde. Entonces, la gente, obviamente, entrar a explicar esto en una quimio o en un procedimiento tan complejo, que donde ya tenemos muy intervenido en el cuerpo en la enfermedad, pues no es fácil. Pero podemos prevenir en el momento en que empezamos a sanar nuestra mente. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o el enfermo es hacer algo que aumente el miedo. Y es verdad, esto no se trata, digamos que un curso de milagros no tiene como objetivo decirle a una persona que está enferma o que tiene algún padecimiento corporal, ve, usted tiene una mente errada, mire cómo está viviendo su vida, está haciendo lo que no debe hacer, para que se tome el medicamento. No, esta no es la manera de entrar, digamos que abarcar a una persona. Cada persona tiene una experiencia y cada experiencia es digna de ser vivida. Un curso de milagros nos enseña a respetar, nos enseña es a hacer una autoindagación, a mirarme a mí, pero no con el fin de juzgar a otro, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengamos claro y presente. Un curso de milagros no es un instrumento para hacer más separación. ¿Cómo hacer separación? ¿Tú no estudias el curso de milagros? Yo sí. ¿Tú no sabes lo que es la expiación? Yo sí. ¿Tú estás enfermo? Yo no. Esto no nos sirve. Si utilizamos el curso para esto, lo estamos utilizando de una manera errada. El curso lo único que quiere es que restablezcamos la unidad y que no creemos más separaciones. Que hay una persona que está enferma, que hay una persona que tiene una mente que está aturdida por el sufrimiento, claro. Cada experiencia es digna de ser vivida y cada persona, créanme, cada persona va a llegar a ese punto de inflexión donde va a necesitar un cambio. Y ese cambio no necesariamente tiene que ser un curso de milagros. Hay muchas formas de entrar a ese proceso de autoindagación que me permita salir de esos estados de sufrimiento, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta y por eso lo recalco en este momento. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico, lo cual es muy probable que ocurra en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. Tú no puedes decirle a la persona, no, es que el cuerpo no existe. O sea, digamos que eso tú lo vas entendiendo a nivel de la teoría y vas comprendiéndolo, pero tú no puedes llegarle a alguien a decir, esto es una ilusión, el cuerpo no existe, qué es lo que te está pasando, estás en una mente errada, estás al servicio del ego. No, esto lo vamos entendiendo para comprender mejor la experiencia que estamos teniendo cada una de nosotras y de nosotros. El valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a percibir. Esto no cambia específicamente algo en alguien, ¿sí? Esto no quiere decir, tú haces un curso de milagros, aplicas la expiación y vas a tener más dinero. Tú haces un curso de milagros, aprendes a perdonar, aplicas la expiación y no juzgas y entonces todo se va a volver color de rosa. No, sencillamente acuérdense, nada real puede ser amenazado porque nada real existe. En eso consiste la paz de Dios. Es decir, que no importa lo que pase afuera, yo voy a estar en paz, voy a sentirme en unidad. Esa realmente es la enseñanza de un curso de milagros. Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo.
y es permitirle la experiencia. Eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación que es capaz ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante el aumento del miedo. Y no reducirlo mediante el aumento del miedo significa tú haces las cosas mal, has vivido mal, has percibido mal, tienes que salir de ahí. No. Es decir, esto no nos puede dar pie o dar paso para seguir perpetuando el miedo. Esto nos tiene que dar paso para poder sentir la unidad, utilizar nuestra herramienta de perdón, utilizar la expiación, pedir reinterpretar esta forma o esta experiencia de vida. Esto es para lo único que nos puede, digamos que ayudar esta parte de un curso de milagros, ¿vale? Entonces, bueno, ya aquí ya terminamos el apartado número 4 de la separación y la expiación. Seguiremos en la próxima sesión con la función del obrador de milagros. Ese apartado también es muy lindo, es muy bello. Espero que esta parte nos haya aclarado mucho más el concepto, los conceptos que hemos estado mirando, mucho más los dos sistemas de pensamiento y lo llevemos a la práctica del mañana, a la práctica de utilizar el cuerpo y utilizar la percepción del mundo como salones de clase para poder perdonar, mirar ese nivel de juicios que tenemos, esa cantidad de juicios que hacemos y poder restablecernos en esa unidad a través de no percibir más el error, ¿vale? Bueno, eso digamos que en esta parte. También les quería contar, yo les había hablado en la primera sesión que uno digamos, de los libros de la triada que hizo, de la trilogía que hizo Gary Renard, es La desaparición del universo. Son libros que son unos diálogos. Gary Renard, digamos que a él se le aparecieron dos maestros ascendidos y esos dos maestros ascendidos hicieron un diálogo con él ya por más de 15 años. De ahí han salido los libros, han sido canalizados por esta persona y son perfectos para entrar en un curso de milagros. Entonces, les quiero contar que con mi hermana, nosotras hicimos el audiolibro de la desaparición del universo, de esta primera parte, que queríamos compartírselos a ustedes a través de un grupo de un curso de milagros. Digamos que son 19 audios, son 17 horas de grabación en los que está, para las personas que no les gusta leer, pueden adquirir con nosotras el audiolibro. Este audiolibro tiene un costo de 50.000 pesos. La persona que lo desea adquirir porque le gustan los audiolibros y le encantaría, digamos, que ver esta explicación de un curso de milagros a través de esta parte de Gary Renard, me puede escribir por interno y yo le digo cómo se los vamos a enviar estos 19 audios para que ustedes lo puedan empezar. Ya vamos a comenzar la grabación del segundo libro, que es Tu realidad inmortal. Y nos ha gustado mucho porque como es un diálogo, ustedes saben que a mí me gusta mucho leer, estos libros los hemos leído por 3, 4 o 5 veces ya, y son libros que tienen la misma propiedad que un curso de milagros, que cada vez que tú entras a leer parte del libro, tú entiendes cosas diferentes. Es decir, tienes una nueva enseñanza porque vas quitando esa parte del ego y te vas permitiendo ver con más claridad la información. Entonces, para las personas que estén interesadas, las personas que están acá y las que me van a escuchar después en diferido con la grabación, pueden contactarme a través de mi celular y pueden adquirir este audiolibro, ¿vale? Entonces, bueno, eso que les quería contar. Preciosas, nos vemos en nuestra próxima sesión el día 22 de agosto. Cualquier duda, mañana Denita va a dejar